La palabra del Señor se encuentra en Romanos capítulo 2 versículos del 1 al 16. En el nombre del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias de las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sirven sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la palabra de los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Allí en el primer versículo dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces aquí en este capítulo 2, Pablo revela a los que se justifican a sí mismos, ¿ya? Aquí el tema no está hablando de la salvación, sino del pecado y cómo éste va a ser juzgado, ¿ya? Cómo éste va a ser juzgado por Dios. Y nosotros no queremos ser juzgados por Dios y debemos dar gracias al Señor porque Él nos ha provisto de un Salvador, ¿ya? La Escritura dice que el Evangelio es el único medio por el cual podemos obtener la vida eterna, ¿ya? Y al rechazar al Hijo de Dios, nosotros traemos inmediatamente sobre nosotros el juicio de Dios, ¿ya? Y el único veredicto que nos pueden dar es ser declarado culpable. Hay varios versículos en la carta o sea, en Juan, que dicen cómo nosotros podemos obtener la salvación o quién va a ser juzgado. En Juan capítulo 5 versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En Juan 5:24 dice, el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el siguiente versículo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el capítulo 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que los que no tienen a Cristo hoy ya están perdidos. Entonces, aunque uno cree que pueda ser una buena persona, pero si no tiene a Cristo, va a ser una persona perdida, ¿ya? En el siguiente versículo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Aquí se refiere a un término genérico. Se refiere tanto al hombre como a la mujer, ya aquí le hablaba a los judíos, a los griegos, ya a los gentiles. Entonces, tanto ellos como nosotros podíamos ser juzgados. Y continúa diciendo, quien quiera que seas tú que juzgas. Entonces, después de hablar del término genérico de todos, habla a uno específico que es el que juzga, ¿ya? Entonces aquí lo limita a una sola persona, a las personas que juzgan a otros. La palabra aquí juzgar no se refiere a juzgar en sí, sino a juzgar con la intención de declarar a alguien culpable, ¿ya? Entonces se podría leer así, quien quieras que seas tú que condenas, ¿ya? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hoy en día frente a las personas que habla del capítulo 1 de Romanos, ¿ya? Entonces nuestra actitud debe ser que nosotros podamos llegar a ellos para que ellos conozcan el Evangelio, conozcan a Cristo y ellos puedan ser salvados, ¿cierto? Entonces esa debe ser nuestra actitud y nuestro deseo, que esas personas sean salvas. Pero también debemos aclarar bien ante ellos que tienen que ser salvados porque su vida está llena de pecados, ¿cierto? Después también habla porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí Pablo, la expresión lo mismo no quiere decir que hagan cosas idénticas, ¿ya? Sino que son cosas que son tan malas ante Dios, ¿ya? Aunque uno puede decir, pero yo no sé, yo no mato, yo no sé, yo no robo, pero hay cosas, el pecado es el mismo, ¿cierto? Y nosotros no debemos juzgar a las personas, ¿ya? Por ejemplo, hay iglesias que se condena más a la persona, por ejemplo, el que fuma un cigarro, a una persona que es deshonesta, o una persona que es mentirosa, o una persona que es chismosa, siendo que todas esas cosas son malas, no que fuma un cigarro se ir directo al infierno y no una persona que simplemente habla mal de los demás. Entonces nosotros no debemos tomar esa posición de condenar a los demás, porque eso solamente es un derecho que Dios tiene, ¿ya? Y el Señor nos va a juzgar a nosotros según sus normas, no según nuestras normas. En el versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, ¿ya? Aquí el juicio de Dios es según la verdad, según la realidad, ¿ya? Nosotros tenemos un conocimiento limitado, ¿ya? Y el hombre tiene conocimiento, el hombre que tiene conocimiento va a ser juzgado por un poder más grande, ¿ya? Y las escrituras son claras al respecto. Y nosotros, el hombre no tiene el conocimiento completo. Ya nosotros vemos parcialmente, Dios lo conoce todo y Dios nos juzgará ante sus ojos. Versículo 3 dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Ya? Que la mayoría de los delincuentes o los criminales, ellos creen que no han hecho nada malo, ¿cierto? Creen que todos piensan que son inocentes y que no deberían ser castigados, ¿ya? Aquí Dios dice que nuestra ofensa será descubierta, que no podemos escapar de su autoridad, ¿ya? Aquí no va a pasar como en el mundo que, que faltan pruebas y lo van a declarar inocente, o por una falla técnica o algo que no salga en la ley.
puedan escapar de la autoridad, pero aquí con Dios no es posible eso. En el versículo 4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Que las personas menosprecian su bondad y su paciencia. ¿Ya? Menospreciar quiere decir dar poca importancia o tener a menos. Y lo que el hombre moral está despreciando es la paciencia de Dios, ¿cierto? Porque es la acción de retener la ira y la condenación. ¿Ya? Y la bondad de Dios, o sea, es lo que ofrecer su gracia. Entonces nosotros, por su bondad que Dios ha tenido y su paciencia que ha tenido con nosotros, deberíamos caer de rodillas ante Él y agradecerle su misericordia, su bondad y su paciencia, que harta paciencia que tiene que tener con nosotros. Aquí también David en la Escritura también estaba preocupado porque o veía por qué los malos prosperaban, ¿cierto? Lo dice en el Salmo 73. Pero después él se da cuenta y dice en el versículo 17: pone su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y aquí se refiere que todos ellos, esos perversos, esos malos que prosperaban aquí en el mundo, van a ser juzgados. El versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El 6, el que pagará cada uno conforme a sus obras, ¿ya? El Señor recompensará a todos nosotros según nuestras obras, ¿ya? Ahí el criterio que va a usar Dios es la justicia absoluta, ¿ya? Todas las obras van a estar ante sus ojos, ¿ya? Y tenemos a Cornelio, era un hombre bueno, pero sin embargo estaba perdido porque no conocía a Cristo, no tenía conocimiento del Evangelio. Ya no los había aceptado a Jesús como su Salvador. Versículos 7 y 8. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios castiga a los que practican la maldad y va a recompensar a los justos, ¿ya? Y aquí esta verdad se refiere al mensaje del Evangelio. De los versículos 9 al 11 dice así: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿No? Y este es uno de los grandes principios que tiene el Antiguo Testamento, como dice Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Ya? A Dios no se le puede comprar, ¿ya? Dios no hace acepción de personas. Y Simón Pedro lo vio cuando comprendió esto cuando tuvo que visitar a Cornelio, ¿cierto? Que él era un gentil. Para el Señor todos los hombres son iguales ante él. Versículo 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El 13. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los paganos, los que no creen en Dios, están perdidos porque son pecadores, ¿cierto? Y así se encuentra toda la humanidad, todos somos pecadores. ¿Ya? Los hombres no son salvos por el conocimiento que tienen. ¿Ya? Ellos van a ser juzgados por el conocimiento, van a ser juzgados por el conocimiento que tienen. Versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
estos, aunque no tengan ley, son ley para para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Ya? Dios juzgará a los paganos por su conciencia. ¿Ya? Nosotros a veces pensamos que ellos no van a ser juzgados porque nunca tuvieron la posibilidad de escuchar el Evangelio, pero ellos tienen una conciencia y también saben lo que es bueno y lo que es malo, y viven como ellos quieren, haciendo cosas malas sabiendo que está malo. Y Dios los juzgará también a ellos. Y en el último versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Esta es la norma o base para el juicio. ¿Ya? Dios no nos va a salvar porque nosotros creamos que somos buenos. ¿Ya? Dios juzgará a todas las personas. ¿Ya? Porque Él va a escudriñar todo lo que hay en nuestro corazón, ya sea lo bueno o lo malo. Entonces nosotros debemos dar gracias al Señor que tenemos un Salvador, que ha provisto de un Salvador, y que podemos conocerlo, podemos sentirlo, que cada vez que nosotros cometemos pecado tenemos la oportunidad de poder arrepentirnos y pedirle al Señor que nos ayude, que nos perdone y que nos ayude a no seguir siendo tan malos, Señor, sino que vaya limpiando nuestro corazón. También tenemos que pensar en todo lo que hemos leído, que nosotros no debemos juzgar a los demás, porque el Señor es el único que tiene el derecho para juzgar a los demás. Nosotros tenemos que llevarles su evangelio para que ellos puedan conocer a Jesús como nosotros podemos conocerlo, y así tener vida eterna junto con Él. Para el Señor sea la honra y la gloria, y para mí su misericordia. Amén.